Nos contaron una historia simple, una fecha, 1496, el final de la conquista, la rendición de los menceyes y después el silencio. Como si un pueblo entero se hubiera evaporado en la sombra del nuevo mundo. Pero los archivos no cuentan esa paz. No fueron escritos para seducir a los turistas. Fueron escritos por quienes administraban, castigaban, contaban, capturaban. No soy yo quien acusa. Son los archivos los que hablan. Mayo de 1498. 2 años después de la conquista oficial, el cabildo reconoce que la isla había estado revuelta con los esclavos alzados. Esa palabra es esencial. Alzados. Los que se levantaron, los que huyeron, los que rechazaron la sumisión. Si esta frase te sorprende, suscríbete ahora, porque este es solo el primer episodio de La Sombra de los Archivos. En el próximo, seguiremos una pista todavía más oscura. La calle de los Gomeros, frente a la horca. Cada comentario, cada me gusta, cada pregunta ayuda a que esta investigación llegue a más personas. Sí, alimenta el algoritmo, pero también ayuda a que esta memoria no vuelva al silencio. Capítulo 1. La guerra invisible. Escena 3. Tenerife como mapa de huida. Oficialmente la guerra había terminado. Pero en los registros del Cabildo, el vocabulario no es el de una isla pacificada. Se habla de fugas, de daños, de capturas, de cuadrillas, de guanches alzados. Los alzados no son una nota al margen. Son la prueba viva de que la conquista no produjo la paz. Produjo la clandestinidad. Escena 4. La protección de los fugitivos. Desde 1498, el Cabildo toma medidas contra quienes esconden o protegen a los alzados. Eso significa algo muy simple. La resistencia no estaba solamente en las montañas, también estaba en las casas, en las fincas, en los gestos silenciosos. Un fugitivo solo puede ser capturado. Un fugitivo alimentado se convierte en una red. Escena 5. La persecución organizada. Al año siguiente, el poder colonial ya no se limita a constatar el problema. Organiza la persecución. Se forman cuadrillas para perseguir a los guanches alzados. La montaña se convierte en territorio de caza y la captura se convierte en economía. Cuando quien captura a un fugitivo puede beneficiarse de esa captura, la guerra no termina, cambia de forma. Escena 6. Bastiones de paz y tensión. Pero en esos mismos documentos aparece un matiz. Algunos territorios son tratados aparte. Anaga, Guimar, Abona, Adeje, los bandos de paces. Ese detalle es capital. El cabildo no controla solamente individuos, negocia con territorios, con linajes, con memorias que todavía siguen en pie. Capítulo 2. La justicia separada. Escena 7. El cuerpo como sentencia. Para entender Tenerife a comienzos del siglo XVI, no basta con mirar las batallas, hay que mirar las penas. Allí donde el colono paga con dinero, el guanche paga con su cuerpo. Escena 8. El azote como mensaje público. No es solamente una diferencia de pena, es una diferencia de estatus. Para unos, la infracción es una deuda. Para otros, se convierte en una humillación pública. El azote no es solamente un castigo, es un teatro político. El poder no golpea solamente a un individuo, le habla a todo un pueblo. Escena 9. La fuga como crimen supremo. En enero de 1500, el tono se endurece todavía más. Serra Raffles resume el contenido del acuerdo. Para el esclavo guanche fugitivo, la pena es la muerte. Para las mujeres, la expulsión después de 100 azotes. Capítulo 3. La economía secreta de la libertad. Escena 10. Los pastores guanches. El cabildo acusa a los pastores guanches de robar ganado, pero dentro de la propia acusación aparece algo inmenso. Para el cabildo es robo. Visto desde los cautivos, se parece a una caja de auxilio clandestina. Escena 11. 16 años para romper la ayuda mutua. 16 años. No es solamente una duración, es una estrategia.
impedir que los cautivos vuelvan a ser libres demasiado pronto, impedir que las redes de ayuda funcionen, impedir que un guanche libere a otro guanche. Escena 12. Shimón, Fernando Tacoronte, Gaspar, Francisco de Tacoronte. En 1502 estos guanches de Tacoronte se presentan ante el cabildo por medio de una lengua, un intérprete. Piden que se les entregue a don Pedro de Adeje, porque conoce la tierra donde se encuentran los alzados. Escena 13. Un pueblo dentro del sistema, pero no del sistema. Este pasaje es esencial. Los guanches no son solamente víctimas dentro de los archivos. Negocian, se comprometen, usan las reglas del poder para llegar hasta los suyos. Están dentro del sistema, pero no le pertenecen por completo. Esa solidaridad pone nervioso al poder, porque un pueblo que sigue rescatándose, escondiéndose y guiándose por las montañas no es un pueblo desaparecido. Entonces, en 1506, el cabildo toma una decisión radical y, sobre todo, pide que permanezca secreta. Capítulo 4. El secreto administrativo. Escena 14, 1506, la decisión. Estamos en 1506, 10 años después de la conquista oficial, y los guanches siguen ahí, en las montañas, en los rebaños, en los caminos, en la economía de la isla. El propio cabildo lo dice. Todavía hay muchos guanches alzados en la isla. Roban ganado, dicen los colonos. Hacen daños, dicen los colonos. Pero esa queja revela sobre todo una cosa. El problema todavía no estaba resuelto. Escena 15. Expulsar a quienes conocen la tierra. La decisión cae. Quienes poseen pastores guanches deben sacarlos de la isla en un plazo de 4 meses. ¿Por qué los pastores? Porque conocen los rebaños, porque conocen los caminos, porque conocen los barrancos, porque saben dónde termina el poder y dónde empieza la montaña. Escena 16. La frase más oscura. Esta es la frase más oscura. Lo que hiela la sangre no es solamente la decisión, es la nota. Que permanezca secreto. Un poder seguro de sí mismo y proclama sus decisiones. Un poder inquieto las esconde. Escena 17. El borrado administrativo. No es un pueblo que se apaga lentamente. Es una presencia que se rodea, que se desplaza, que se castiga, que se inscribe en los registros como un problema que resolver. Conclusión. Los nombres contra el silencio. Escena 18. Regreso a la montaña. Durante siglos nos contaron que los guanches habían desaparecido, pero los archivos dicen otra cosa. Dicen que huyeron, que resistieron, que se escondieron, que se rescataron unos a otros, que fueron vigilados, castigados, expulsados, perseguidos. Entonces no se apagaron simplemente. Intentaron hacerlos callar, y hoy cada nombre encontrado en esos registros es una grieta en el silencio. No son sombras, son las pruebas humanas de una historia que nunca se quiso contar de verdad. Si esta memoria merece ser conocida, comparte este video, porque un archivo olvidado solo vuelve a estar vivo cuando se transmite.